Buenas noches. ¿Ya? Hoy día vamos a estar con la clase de lenguaje. Busqué un video, un video donde, el mismo video que lo firmaron, pusieron una prueba que ustedes generalmente es la que van a tener, ya sea en lenguaje, en ciencias, en matemática, que es una prueba con alternativas, ¿ya? Es decir, análisis de texto y después es preguntas con alternativas, ¿ya? Entonces, para no perder tiempo, voy a compartir este video con ustedes y lo vamos a hacer entre nosotros, ¿ya? Aquí lo voy a poner compartir. Ya. ¿Lo ven? ¿Ven el video? ¿Sí? ¿Me responden, por favor? ¿El video o solamente una imagen? La imagen. Ah, sí. Sí. La imagen dice preguntas tipo prueba, modalidad flexible, lenguaje, primer sí. ¿Ya? Entonces, esta es una prueba del mismo tipo de prueba que les van a hacer a ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser un texto, vamos a escuchar el texto, lo vamos a leer y cuando tenga que explicar algo yo, voy a ponerle pausa al video. Ahora, la clase la estoy grabando y la persona que a lo mejor queda con alguna duda o no se pudo conectar, puede ingresar a la página de YouTube del colegio y ustedes pueden volver a ver el video otra vez, ¿ya? Así que no tengan ese problema de que si no entendieron algo o no pudieron conectarse o tuvieron que conectarse en la mitad de la clase, se perdieron el resto. Lo pueden ver todo de nuevo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, voy a darle un poquito más de volumen. No, tenía que ir para Santiago, llegar a las 10 de noche. Ahí. Entonces, Inglés, historia, tecnología. vamos a poner la clase, ¿ya? Espero que tomen mucha atención, escuchen, si no se escucha bien me avisan y comenzamos a realizar esta prueba de modalidad flexible. ¿Escuchan el video? No, No se escucha. ¿No se escucha? no. No, profesor. Ya. Solamente sale la imagen ahora. Da igual. Al final da lo mismo porque lo que vamos a hacer nosotros va a ser leer el texto y vamos a responder las preguntas que aparecen en el video, ¿ya? Así que no implica que no se escuche, porque lo que está hablando el profesor acá en el video es lo mismo que voy a decir yo, ¿ya? Lo que quiere decir que él va a indicar, por ejemplo, que es una prueba tipo modalidad flexible, que es más o menos de una plana y media y que todas las respuestas son con alternativas, ¿ya? Ahora recuerden, para poder ejercitar este tipo de prueba tenemos que leer, porque recuerden una cosa que es muy importante, es comprensión lectora. Casi el 100% de las pruebas de lenguaje es comprensión lectora, ¿ya? Es decir, me van a entregar un texto, y ese texto, ya. Entonces, el texto dice una destreza provechosa, ¿ya? Entonces, un día vi pasar a un soldado inválido y me fui detrás de él. Yo me hacía esta reflexión. Este pobre inválido que ha perdido una pierna y un brazo por darle territorios y gloria a su patria y una ración de hambre como viven todos los buenos servidores de esta tierra. Pero al menos en su rancho podré roer un hueso con honradez y dignidad. Cuando el inválido notó que seguían sus pasos,
se detuvo y como que pareció enamorarse de mi figura. Que vamos, no era tan despreciable. Con el brazo bueno sacó un pedazo de pan y de su morral me lo arrojó al aire. ¿No Y la yo lo podría peloteé. bajarla? ¿Perdón? ¿No la podría bajar el texto para copiarlo del principio? No se preocupen porque yo estoy grabando la clase. Allá. Ustedes la van a poder ver las veces que quieran. ¿Ya? Entonces dice, cuando el inválido notó que seguía sus pasos, se detuvo y como que pareció enamorarse de mi figura, que, vamos, no era tan despreciable con el brazo. Bueno, sacó un pedazo de pan de su morral, me lo arrojó al aire y yo lo peloteé en el hocico, con la mayor destreza. Esto lo cautivó y haciendo castañuelas con los dedos me decía, Pichincho, Pichicho, Pichicho. Yo lo seguí hasta su rancho, donde, como soldado veterano, lo primero que hizo fue darme mi ración, que fue bastante pobre. Mi nuevo amo, espérense, Pichicho. Mi nuevo amo me bautizó con el nombre de Chorrillos, nombre de guerra que no sería el último. Este tipo de texto es el que a ustedes les puede aparecer en una prueba de lenguaje. Y ahí vienen las preguntas que tienen que ver mucho con el texto. Por ejemplo, la primera pregunta que dice, ¿quién es el narrador de este relato? ¿Quién es el narrador de este relato? Letra A, un perro. B, un inválido. C, un soldado. D, un desconocido. Un ¿Cuál soldado, creen profesor. ustedes que es la alternativa correcta? Pasé. Un soldado. Ya. ¿Quién tiene otra respuesta? La A. La A. ¿Alguna otra respuesta? ¿O alguna otra alternativa? El soldado. Ya. Bueno, la respuesta correcta es la letra A. Era un perro. Ah, Porque recuerden una cosa. Él dice que le tira un trozo de pan al aire y él como buen malabarista, una cosa así, salta y con su hocico toma el pedazo de pan. ¿Ya? Ahora, si en este caso, por ejemplo, yo tuviera alguna duda, ¿cuál será? A lo mejor no me quedó claro el texto, ¿ya? Recuerden que ustedes lo van a poder ver las veces que quieran. Entonces, me vuelvo al texto y lo vuelvo a leer. Dice, una destreza provechosa. Ese es el título, ¿ya? Dice, un día vi pasar a un soldado inválido y me fui detrás de él. Entonces, ya con ese trozo de lectura, ya me doy cuenta que primero que todo ya no es un soldado y que inmediatamente me doy cuenta de que es el perro, ¿cierto? ¿Ya? Yo me hacía esta reflexión, este pobre inválido que ha perdido una pierna y un brazo por darle territorio y gloria a su patria, vivirá a ración de hambre como viven todos los buenos servidores de esta tierra, pero al menos en su rancho podré roer un hueso con honradez y dignidad. Ahí también está dando un dato que es un perro, porque dice, podré roer un hueso con honradez y dignidad, ¿ya? Entonces, cuando el inválido notó que seguía sus pasos, se detuvo y como que pareció enamorarse de mi figura, que vamos, no era tan despreciable con el brazo. Bueno, sacó un pedazo de pan de su morral, me lo arrojó al aire y yo lo peloteé
en el hocico con la mayor destreza. Esto lo cautivó y haciendo castañuelas con los dedos me decía, Pichicho, Pichicho, Pichicho. Yo lo seguí hasta su rancho donde como soldado veterano lo primero que hizo fue darme mi ración, que fue bastante pobre. Mi nuevo amo me bautizó con el nombre de Chorrillos, nombre de guerra que no sería luz. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa de que yo quise leerlo por segunda vez? Porque cuando uno no está seguro de una respuesta, inmediatamente uno lo que hace es es volver al texto y volver a leer, ¿ya? Entonces aquí dice, ¿quién es el que narra la historia? El relato es el perro, ¿ya? Entonces ustedes, cuando les toque la prueba, no respondan tan apurados, ¿ya? Si no entienden, por ejemplo, si les hubiera tocado la pregunta número 1 y no hubieran estado seguros cuál era la respuesta, debían de haber vuelto a leer el texto. Esa es una estrategia que ustedes tienen que hacerlo. Porque recuerden Sí, pero una es cosa, que el en texto el estaba muy texto, bajado. claro, en el texto están todas las respuestas, ¿ya? En el texto están todas las respuestas, ¿ya? En ninguna otra parte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes no se pueden equivocar en este tipo de preguntas, ¿ya? Porque si no están seguros, vuelven al texto a leer, ¿ya? Siempre hagan eso. Siempre hagan eso. No se pongan así, por ejemplo, ya, parece que es la C, y pongan la C. No, porque si no están seguros, no la pongan. Vuelvan al texto. Después Está bien. dice, ¿qué término reemplaza la palabra roer? Cuando el Morder. texto dice, podré roer un hueso con honradez y dignidad. La letra A dice, chupar, morder, masticar, saborear. Un sinónimo de la palabra roer. Cuando dice, podré roer un hueso con honradez y dignidad. Morder. ¿Cuál sería? A, B, C o D. B. No D, se ve saborear. no se ve la opción. ¿No? Momento. Ahí. Espera. Ahí sí. Ahí. A, Ahí B, sí, ahí C sí. o D. Alguien me dijo la A. ¿Ya? Alguien me La D. dice La la D, B, de saborear. La C, la D, La C, masticar. La B. la Ninguna B, de las anteriores se podría decir. la B, Ninguna morder. de las anteriores. ¿Saben por qué? Porque fíjense, Es la B. la B, correcto, morder. Porque masticar, recuerden que masticar, los seres humanos, en cierta forma, masticamos. Sí, porque ahí saldría, podré Claro, morder un hueso con honradez y dignidad. correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que roer, un sinónimo de roer, lo más cercano era morder, ¿no es cierto? ¿Ya? Y fíjense bien en responder este tipo de preguntas. Hay muchas parecidas, chupar, morder, masticar, saborear. Todas son en cierta forma un sinónimo, pero uno tiene que buscar la más cercana. Primero tenemos Y que la más saber qué es un... cercana es morder. Correcto, correcto. Porque tenemos que saber qué es un animal, morder. ¿Ya? Sigamos. Generalmente en este tipo, cuando uno aparece en este tipo de palabras que uno no las conoce, lo ideal siempre es tratar de buscar un sinónimo, ver un diccionario y ver qué significa la palabra, ¿ya? Porque de esa manera nosotros como que ampliamos nuestro vocabulario, ¿ya? Porque José, siempre pueden aparecer palabras muy parecidas, pero a veces no lo son tanto, ¿ya? a ver, Entonces, lo ideal es de repente anotar la palabra y buscarla en un diccionario o buscarla en un diccionario de sinónimo y antónimo y buscar siempre
una palabra muy parecida, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Siempre que tenemos una palabra difícil, buscarla en un diccionario. Generalmente lo que más uno utiliza aquí son los sinónimos, ¿ya? Los sinónimos. Es muy parecido, ¿ya? No se busca tanto el significado de una palabra, ¿ya? Porque es un texto pequeño. Después vamos con la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice lo siguiente. ¿Cuál es el propósito del cuento? Dice A, relatar la amistad de dos seres solitarios, contar la forma como vive un soldado viejo, resaltar la acción de los veteranos de guerra, narrar cómo sacar provecho de las habilidades. ¿Cuál piensan ustedes que podría ser la alternativa correcta? La B, señor. Pero era menos válido. Yo pienso que es la Contar C. la forma como vive un soldado viejo, ¿cierto? ¿Esa? No, yo pienso que es la C. La A también puede ser. La A dice relatar la amistad de dos seres solitarios. Ya. O la C. Fíjense, o la C, resaltar la acción de los veteranos de guerra. Ya, primero que todo, la amistad, ellos no se conocían, así que la A inmediatamente la elimina, porque dice relatar la amistad. Nunca fueron amigos, ellos se encontraron en la calle, ¿ya? No se conocían. La C dice resaltar la acción de los veteranos de guerra. No, porque realmente el veterano de guerra iba en una silla de rueda, iba caminando tranquilamente, iba andando, perdón. No se habla nada del veterano, de lo de que él sufrió. Narrar cómo sacar provecho de las habilidades tampoco. Entonces la correcta sería la B. Contar la forma cómo vive un soldado viejo. Porque recuerden, dijo el perro, que era un soldado viejo, que iba a vivir siempre en la pobreza, pasando necesidades, pero que igual lo iba a seguir, porque a lo mejor igual iba a disfrutar de a lo mejor de un poco de comida en un hogar a lo mejor calentito y no iba a pasar frío, ¿me entienden? Entonces el perro en cierta forma está relatando cómo vive un soldado viejo, ¿ya? Entonces sería la letra B, contar la forma cómo vive un soldado viejo. El 4, la 4 dice, ¿qué elemento propio del cuento se evidencia en el texto? Dice A, que tiene un narrador, B, que es una historia de ficción, C, que se trata de un hecho del pasado, que los personajes hablan directamente. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa? ¿La A, la B, la C o la D? La C. La A. La, porque dice, ¿qué elemento propio del cuento se evidencia en el texto? Que tiene un narrador, Elemento. Hecho, que es una historia de ficción, Es que se trata de un hecho del pasado, que los personajes del hablan pasado. directamente. Señor, ¿Cuál creen ustedes? C. ¿Ya? Analícenla bien. La A. ¿Ya? La A. Sí, porque si analizamos el texto, que los personajes hablan directamente, la D ya inmediatamente la elimino. Yo sé que no. La C también la elimino inmediatamente porque se trata de un hecho del pasado. No, no dice nada. No. Que es una historia de ficción. Personajes. Tan de ficción no es, ¿no es cierto? Porque es un perro nomás que está hablando. Lo que sí podríamos decir Que tiene que tiene un narrador, correcto. Que tiene un narrador. Muy bien. Sería la letra A. Ustedes lo que tienen que hacer también, si no están seguros de alguna respuesta, ir eliminando las que son inmediatamente, uno se da cuenta inmediatamente que hay algunas respuestas que no son las correctas. Esa hay que eliminarla inmediatamente. Entonces después uno tiene que ver qué respuesta puede ser. Como yo les dije a ustedes, la C y la D inmediatamente la eliminé. ¿Ya? Entonces quedaba entre la A y la B. Pero una historia de ficción no era una historia de ficción, no era algo de ciencia ficción. Lo que sí era un perro que hablaba, pero eso quiere decir que era como un narrador el perro. ¿Ya?
es decir, la letra A. ¿Ya? Sigamos. Dice, ¿por qué el protagonista dice que Chorrillo es un nombre de guerra? ¿Ya? Dice que nos servirá, que guerra que no sería el último. ¿Qué piensan ustedes ahí? Dice, ¿por qué el protagonista dice que Chorrillos es el nombre de guerra que no sería el último? Fíjense, dice, porque el nombre es de su gusto, porque no sabe que le pusieron ese nombre, porque el soldado no sabe poner nombres, porque después tendrá otro amo y otro nombre. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? Porque La el D. nombre no. Correcto. Inmediatamente nos damos cuenta que sería la letra La D. B. Ahora, si yo quisiera eliminar por descarte las que no son, Sí, inmediatamente es yo me la doy D. cuenta que sería la letra A, que esa inmediatamente yo sé que no es, porque el nombre no es de su gusto. No, esa inmediatamente la elimino. Porque no sabe que le pusieron ese nombre. Imposible. Porque el perro dice que le pusieron ese nombre, así que hay que eliminarla inmediatamente. Porque el soldado no sabe poner La nombre. B. Sí sabe poner nombre porque le puso un nombre. Lo que sí es la respuesta correcta es porque el perro sabe que después tendrá otro amo y que ese otro amo le va a poner otro nombre. Y le ¿Ya? pusieron ese nombre. Correcto. Entonces sería la letra D. ¿Ya? Porque la D, Correcto. Letra D. Porque después tendrá otro amo y otro nombre. Porque recuerden, el perro solamente quiso irse con el soldado viejo porque le iban a dar algo de comida, iba a poder pasar la noche, pero en ningún momento el perro dijo, me voy a quedar con mi amo. Es lo que dio a entender que después él se iba a ir y que a lo mejor iba a tener otro amo y que el otro amo le iba a poner quizás otro nombre. Y a lo mejor No. después iba a seguir con diferentes amos y cada amo que él va a tener le va a poner nombres diferentes. ¿Ya? Ahora, una técnica que es muy buena para que ustedes encuentren la alternativa correcta es la técnica del descarte, la que yo les dije. Descarten la que inmediatamente no es. Y así se les va a hacer mucho más fácil. Lo Inmediatamente mío. descarten la que no es. ¿Ya? Después viene el segundo texto. En la prueba de lenguaje, lo más seguro que ustedes van a tener más de un texto. Pueden ser 2 o 3 textos y de diferente forma. Puede que aparezca un texto muy fácil de entender, o quizás aparezca una poesía, o quizás aparezca un texto técnico o un texto un poco más complicado. ¿Ya? Por ejemplo, este texto se llama La Coja. Dice, Marcos trabajaba en un restaurante de comida rápida, sacaba la basura por la puerta trasera, siempre lo esperaban ansiosas algunas palomas con mirada hambrienta. Entre ellas había a una que le faltaba una pata. Un día preparó una trampa con una caja sostenida con un palito amarrado a una pitilla. Puso varios panes debajo de la caja. Esperó agachado, pitilla en mano, y tiró de ellas. Apenas la coja paloma picoteó el pan, ahora ya no es coja. Tiene una pata nueva, hecha con una cucharita de plástico, amarrada firmemente con cinta adhesiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este texto da a entender que el hombre que trabajaba en un restaurante atrapó a la paloma no para hacerle daño, sino que quizás para poder ayudarla, para que no fuera más una paloma coja, ¿ya?
Para eso hace una pequeña trampa, para atraparla suavemente y que no poder lastimar a esta paloma. ¿Ya? Dice, ahora tiene una pata nueva hecha con una cucharita de plástico, amarrada firmemente con cinta adhesiva. ¿Ya? Este texto lo escribió Alonso de Guevara a los 24 años, Premio al Talento Joven 2009, Santiago en 100 palabras. ¿Ya? ¿Ya? Es decir, hay un concurso que se hace siempre en Santiago, que la gente puede crear un cuento en 100 palabras. ¿Ya? Y aquí viene las preguntas. Dice, ¿qué es lo más importante que destaca el texto? La letra A dice, las personas pueden llegar a ser muy agresivas, las palomas pueden ser cuidadosas por los humanos, las palomas se alimentan principalmente de desechos, las personas muestran poca preocupación por los animales. ¿Cuál sería lo más importante que se destaca en el texto? La- ¿Cuál piensan ¿Cómo? ustedes? A ver, La B. La B dice, La- las palomas pueden ser cuidadas por los humanos. Ya, veamos. Otra alternativa. La C. La C dice, las palomas se alimentan principalmente de desechos. ¿Ya? Sí, ¿Qué es probablemente. lo que hace el ser humano? Lo primero que Yo hace. diría que está entre la B y la C. Correcto. Entonces ya podíamos eliminar la A y la D, ¿no es cierto? Y eliminamos inmediatamente la A. Las personas pueden llegar a ser muy agresivas. En ninguna parte aparece eso en el texto, entonces habría que eliminar. La D dice, las personas muestran poca preocupación por los animales. No, no sale nada en el texto de eso. Entonces estaría entre la B y la C. La B dice, las palomas pueden ser cuidadas por los humanos. En ningún momento sale que en el texto que el humano cuida a la paloma. Lo único que hace es repararle la pata. Pero sí lo que aparece mucho es que él dice que trabajaba en un restaurante y que siempre que salía a dejar las bolsas de basura, siempre lo estaban esperando una cantidad numerosa de palomas para ver si podían comer algo. Él ocupó unas La poquitas migajas, pero la ocupó como una trampa, solamente para atrapar a esa paloma coja. Entonces, la respuesta correcta sería la letra C. Las palomas se alimentan principalmente de desechos. ¿Ya? Correcto. C. La 7 dice, ¿qué rasgo sobresale en la personalidad de la protagonista? Ya, fíjense, ¿qué rasgo sobresale en la personalidad del protagonista? A, su sencillez, B, su esfuerzo, C, su timidez, C, su compasión. ¿Cuál creen ustedes que es el rasgo que sobresale en la personalidad del protagonista? ¿Tu compasión? Compasión. Correcto. Esa estaba fácil, ¿cierto? Su compasión. Porque cualquier otra persona a lo mejor la hubiera dejado que la paloma siguiera coja y quizás otra persona la hubiera querido cazar, no sé, para a lo mejor tenerla como mascota, no sé, algo. Pero él fue compasivo. Él dijo, yo puedo mejorar con algo tan simple como una pedacito de cuchara de plástico y la paloma inmediatamente ya no era coja, sino que ahora tenía una nueva pata. ¿Ya? Muy bien, esa pregunta estaba fácil de responder. Entonces, ¿qué significa? Que la mejor manera es poder por descartes. Después dice la número 8. ¿Qué se proponía Marcos al construir la trampa para la paloma? Dice, encarcelarla, alimentarla, La auxiliarla letra C. o de matarla. La C. Auxiliarla. La C. Auxiliar. Sí. Correcto, la letra C, ¿no es cierto? Auxiliar. Porque no quería encarcelarla, alimentarla tampoco, porque la quería atrapar para poder salvarla, ayudarla, auxiliarla, y matarla tampoco. Entonces,
la respuesta más adecuada, auxiliar, la letra C, ¿cierto? Esa sería la letra más indicada. Se dan cuenta que de repente hay preguntas muy fáciles y a veces hay preguntas muy complicadas. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando aparezcan este tipo de preguntas complicadas y a ustedes les cuesta mucho, aunque lean 1, 2, 3 veces el texto, lo ideal entonces, si es muy complicada la pregunta, sáltensela. Sigan con la más fácil. Siempre respondan lo más fácil primero. Lo más difícil, déjenlo al último. ¿Ya? Lo más difícil siempre déjenlo al último. Siempre traten de responder lo más fácil primero. Van a ahorrar mucho tiempo, porque lo que pasa es que si se quedan pegados en una pregunta, van a perder mucho tiempo en esa pregunta. Entonces prefiero que se la salten y hagan la que es fácil. Después retroceden y se van inmediatamente con la pregunta que les costó más. Generalmente a lo mejor tendrían que volver a leer el texto para poder responder este tipo de preguntas que a lo mejor para ustedes son más complicadas. Después dice la número 9, porque recuerden que la 8 ustedes dijeron que era la letra C, que era auxiliarla. Sí. ¿Ya? Entonces, por esa parte, no hay ningún problema, ¿ya? Después dice la número 9, dice, ¿qué les parece la acción de Marcos con la paloma? Fundamente con información del texto y escriba su respuesta a continuación. Ahora, este tipo de preguntas no les va a aparecer en la prueba. Esas preguntas de desarrollo no aparecen. Porque si aparecieran preguntas de desarrollo, ocasionarían que la revisión de la prueba fuera muy larga, demasiado larga, ¿ya? Por eso que este tipo de pruebas son con alternativas, porque ustedes tienen que llenar una hoja, que es una hoja tipo como la que ocupan los muchachos que dan la PAES, la prueba de ingreso a la enseñanza profesional, a la enseñanza superior, perdón, que va marcando por A, B, C, D y ustedes tienen que marcar la letra. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente estas pruebas son más fáciles de revisar. Entonces, generalmente no vienen estas preguntas de desarrollo, ¿ya? Y no las vamos a responder porque no es necesario, ¿ya? ¿Ya? Después dice, ítem número 3, dice, lee el siguiente texto y responde las preguntas que aparecen a continuación, ¿ya? El texto se llama El maquillaje y es un instrumento de comunicación, ¿ya? Entonces, es más fácil este tipo. Recuerden, todos los textos son textos de comprensión lectora. Traten de leer algo, un pequeño libro, una revista, lean las noticias por internet, lean, ingresen a internet, vean cualquier otra información que a ustedes les guste. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de esa manera ustedes van a tener una mejor comprensión lectora, ¿ya? No lean algo que no les guste, ¿ya? Porque eso los va a aburrir, ¿ya? Y eso va a hacer que ustedes no quieran volver a leer ningún texto, ¿ya? ¿Ya? En la prueba van a tener la obligación de leerlo porque eso viene en la prueba, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes igual practiquen la lectura, ¿ya? Es muy importante, ¿ya? Consiste el pantalón. Dice, el texto se llama el maquillaje. Dice, el maquillaje es una expresión del lenguaje corporal, no verbal. Su uso se remonta a los orígenes de la humanidad, cuando las primeras comunidades se aplicaban arcilla en la cara, simulando colores y formas de la naturaleza, ¿ya? En ocasiones servía para transmitir estados de ánimo, como el luto, la viudez, la alegría y el carnaval o el rol social que tenían las personas como curandero o consejero.
También era usado para diversos rituales. Este tipo de lenguaje corporal, perdón, me lo adelanté, fue sin querer, ahí está. Este tipo de lenguaje corporal y no es solo propio de la mujer, también los hombres lo utilizan. Por ejemplo, los faraones del antiguo Egipto se depilaban y maquillaban, y entre los siglos XVI y XVIII, los hombres usaban pelucas y se pintaban la cara blanca para diferenciar, voy a poner, la jerarquía social que tenían, ¿ya? No se utilizaba tan solo en mujeres. Solo las clases acomodadas podían disfrutar de él, ¿ya? Solo la gente adinerada o de clases sociales muy acomodadas podían ocupar este tipo de maquillaje, ¿ya? No tan solo hombres, sino también mujeres, ¿ya? Después dice, actualmente podemos encontrar algunas tribus cuyos hombres lo utilizan para sus ritos de iniciación o celebración. También cuando van a la guerra para intimidar al enemigo. También es utilizado por algunos cantantes y determinadas tribus urbanas. Estos antecedentes nos indican que el maquillaje ha sido siempre un instrumento de comunicación, según el papel que el hombre o la mujer juegan en su entorno, influyendo en su ámbito político, económico y psicológico, ¿ya? Es decir, han pasado cientos y cientos de años y nos podemos dar cuenta de que el maquillaje siempre se ha utilizado, ¿ya? Que antiguamente no se veía tan varonil, ahora hay hombres, mujeres que se maquillan igual, ¿ya? Después dice la pregunta número 10. Dice, ¿cuál es el tema del texto? La letra A dice el maquillaje en las tribus urbanas, B, el estado actual del maquillaje, C, el maquillaje de las mujeres, y la D, el rol social del maquillaje. ¿Cuál creen ustedes que es? La D. La del rol social. Muy Las bien, tribus. la D, ¿no es cierto? El rol ¿No? social del La maquillaje. letra D. Correcto, el rol social del maquillaje, la letra D. Si yo utilizara la técnica del descarte, la letra A la elimino inmediatamente porque el maquillaje en las tribus urbanas sí aparece en el texto, pero no es todo el texto, es casi al último. El estado actual del maquillaje, tampoco. El maquillaje de las mujeres, tampoco, porque también habla que el maquillaje lo ocupaban los varones. Entonces, la que sí es correcta es la D. El rol social del maquillaje. ¿Ya? La letra D. Muy bien. Número 11 dice, según el texto, ¿quiénes se maquillan para llevar a cabo sus ritos de iniciación? ¿Las tribus, las mujeres, los faraones o los cantantes? ¿Cuál creen ustedes que? Las tribus. La La A. letra B. Correcto, la letra A, ¿no es cierto? Las tribus. Especialmente en sus ceremonias religiosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que Ah, es sí, las importante tribus. de que ustedes, La letra A. correcto, la letra A, ¿no es cierto? La letra A, las tribus, ¿ya? Ahora, como les decía adelante, si no están seguros, vuelvan al texto, vuelvan a leer el texto. Ahora, si encuentran que esta pregunta es muy complicada, se la saltan y la dejan al último, ¿ya? La dejan al último para que no tengan que atrasarse tanto, ¿ya? Entonces, de esa manera ustedes no se complican tanto. Después dice la letra, o perdón, el número 12, dice, ¿qué forma discursiva predomina en la siguiente oración?
entre los siglos XVII y XVIII, los hombres usaban pelucas y se pintaban la cara blanca. ¿Qué es lo que es eso? ¿Es una descripción, un comentario, una definición o una caracterización? ¿Qué piensan ustedes que es? ¿Cuál de esas piensan La que es la D. alternativa? ¿Cuál? La D. La D, veamos. ¿Cuál otra La letra respuesta? A. Letra A. Bien, Definición. C. la La C. letra A. Porque recuerden lo siguiente. El texto se Descripción. trata del maquillaje, ¿ya? En la vida del ser humano, se podría decir. Sí, porque está describiendo como... Correcto. Ya están describiendo que en la época del siglo XVII y XVIII los hombres usaban pelucas y se pintaban la cara blanca. Está dando una descripción, ¿ya? No está haciendo un comentario, no. Tampoco está indicando una definición y menos una caracterización. Está dando una descripción. Entonces, la alternativa correcta sería la letra A, ¿ya? Después dice, ya, la letra en la número 13, la pregunta número 13, dice lo siguiente. Dice, en la afirmación, también cuando van a la guerra para intimidar al enemigo. ¿Cuál de los siguientes términos es sinónimo de intimidar? Un La A, sinónimo de profe. intimidar. La letra A dice amedrentar, sorprender, apaciguar, o letra D, provocar. ¿Cuál La creen letra ustedes D. que es un sinónimo de la palabra intimidar? La letra D. Amedrentar. La A. Ustedes me dicen la letra D, La B. la B, La A. sorprender. La A. Ya, ustedes Amedrentar. me dicen A, Amedrentar. amedrentar. Ya, hay tres definiciones, hay tres respuestas. ¿Ya? Entonces, yo tengo que buscar un sinónimo de la palabra intimidar. Ya, intimidar en cierta forma trata de uno de asustar, provocar a alguien una cosa así. ¿Ya? Amedrentar. Entonces, Es la fíjense, letra A. La, inmediatamente yo La letra tendría B. que, para poder responder esta pregunta, es una pregunta de vocabulario, ¿ya? Tengo que saber el significado de intimidar, primero que todo. Entonces tendría yo que buscar en un diccionario la palabra intimidar y qué significa, y de ahí, del significado de esa palabra, yo tendría que irme a buscar un sinónimo, ¿ya? Esos son los dos pasos que habría que hacer. Y la letra correcta, para que ustedes sepan, la letra Es la correcta B. es la A. No, es A. A. Amedrentar. Porque sorprender sería un antónimo. Apaciguar sería como que lo voy a calmar. Provocar, no, provocar es algo que lo voy a provocar, pero no estoy haciendo, no lo estoy intimidando. A lo mejor yo quiero provocar a alguien, pero esa persona, como se dice, no me toma en cuenta para nada. No se siente aludida por mi provocación. Lo que sí es correcto es la letra A, que dice amedrentar. Eso significa intimidar. ¿Ya? Por ejemplo, lo que hace muy seguido una selección de rugby, la selección de Indonesia, que ellos cuando van a jugar con sus oponentes, ellos hacen un ritual en donde ellos como que intimidan a su oponente, empiezan a hablar en su idioma indígena, y ellos ponen una cara así como de enojo,
Entonces, ¿qué pasa? Ellos están amedrentando, están haciendo que el equipo contrario se asuste. ¿Ya? Entonces, la palabra correcta es la A, amedrentar. Muy bien los que dijeron esa respuesta. ¿Ya? Este texto ya nos damos cuenta que es un poquito más complicado que los otros, ¿ya? ¿Ya? No es tan fácil, ¿ya? Después dice, según el texto, ¿por qué el maquillaje es considerado un instrumento de comunicación? Dice A, porque es parte del lenguaje verbal. B, porque es parte del lenguaje corporal. C, porque se utiliza desde el comienzo de la humanidad. Y letra D, porque así se sabe quién es el hombre y quién es mujer. Yo diría que la ¿Cuál letra creen C. ustedes que es la respuesta correcta o la alternativa correcta? ¿Cuál? La B, La letra C. la B, La B es parte porque es del... parte del lenguaje corporal. Correcto. Porque verbal no puede ser, porque verbal es hablar. Cuando hablamos del lenguaje verbal, queremos decir que es un lenguaje en donde la persona se pone a hablar, verbal, de la boca. ¿Ya? Si utilizamos la letra C, dice porque se utiliza desde el comienzo de la humanidad. Sí, pero hay muchas cosas que se utilizan desde el comienzo de la humanidad. La letra D, porque así se sabe quién es hombre y quién es mujer. Tampoco, no Entonces concuerda. la letra B. La letra B, ¿no es cierto? Porque Entonces es tendría parte que... del lenguaje corporal, correcto. Porque es parte del lenguaje corporal. ¿Ya? 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 Entonces, de esa manera nosotros nos damos cuenta cuál sería la respuesta correcta. ¿Ya? Después dice, considera que el maquillaje tiene hoy la misma función que en los siglos XVII y XVIII, fundamente su respuesta y escríbala a continuación. Como les dije anteriormente, esta respuesta no se responde porque nosotros no tenemos preguntas de desarrollo en la prueba. ¿Ya? Son puras preguntas de alternativa. ¿Ya? Entonces, por ese lado, no se compliquen con eso. ¿Ya? Después viene otro texto. Ya el relato se trata sobre los Selknam. ¿Alguien sabe lo que son los Selknam? Relato de los Selknam. ¿Alguien sabe lo que son esos personajes? Selknam, que significa Selknam. Bueno, si no lo saben, yo les voy a comentar. Los Selknam es un pueblo originario de Chile que se ubicó en el sur de nuestro país, más o menos en el lugar de Tierra del Fuego, por allá en ese sector se ubicaron. Y era un grupo de aborígenes nómades, es decir, ellos se trasladaban de un lugar a otro, ¿ya? Ese es el relato celta. Ahora voy a leer. Dice, que nos fue enviada a organizar la tierra y llega a Tierra del Fuego. Pronto la región estuvo llena de hombres y mujeres. Los primeros Selknam, Kenos, su creador les enseñó la palabra señalando que hombres y mujeres deben vivir juntos. ¿Ya? ¿Ya? Pasado un largo tiempo, Kenos envejeció y le costaba mucho conciliar el sueño. Como no podía dormir, inició una larga caminata hacia el norte. Agotado alcanzó el norte donde pidió a otros antepasados que lo envolvieran en su capa y lo depositaran en la tierra. Así quedó totalmente inerte, viviendo un largo sueño. Muerte. Los demás antepasados continuaron esta rutina milenaria y aprendieron que al envejecer debían envolverse en una capa, quedarse completamente quietos para luego de un tiempo eterno
despertar frescos y de aspecto juvenil. Pero la muerte no era eterna, de modo que después de yacer un largo tiempo, todos vieron que Kenos comenzaba a suspirar y a recuperar los movimientos. ¿Ya? Dice, pero la muerte no era eterna, de modo que después de yacer un largo tiempo, todos vieron que Kenos comenzaba a suspirar y a recuperar los movimientos. Entonces se irguió, se miraron unos a otros y comprendió que era joven otra vez. De modo que todos los Selknam decidieron hacer lo mismo que Kenos. El que se sentía tan viejo y que había perdido las ganas de vivir, se envolvía en su capa y se tendía en el suelo y yacía como si estuviese, muerto. Los que tenían la suerte de rejuvenecer iban entonces hasta las chozas de Kenos para ser bañados, pero con el tiempo la vejez se adueñaba de los cuerpos y de los corazones, y a veces sucedía que alguien ya no se levantara más. Sin embargo, no desaparecía, sino que se transformaba en un cerro, en un pájaro, en una cascada. Cuando a Kenos le llegó la hora de volver por fin a su casa celeste, los que tuvieron el privilegio, de acompañarlo, se convirtieron en las estrellas y los planetas que pueblan el luminoso cielo de la Tierra del Fuego. ¿Ya? Eso fue sacado de un texto que era Fuego Ancestral, adaptado, eso sí, ¿ya? Adaptado a la lectura de la gente normal, de nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que ya esta es una historia, más que una historia podría decirse que es una leyenda de Kenos y los Selknam. Por eso que dice que es un relato Selknam, que los Selknam indicaban lo que había pasado, ¿ya? Entonces, lo que había pasado. Entonces, yo me voy a ir a las preguntas y las preguntas voy a mostrar las que tenemos que responder. Dice, número 16. Dice, ¿qué hacían los antepasados de los Selknam al envejecer? A, buscaban nuevos sentidos a su vida, renovaban los vínculos con sus ancestros, se preparaban para viajar a su casa celeste, se envolvían en una capa y permanecían inmóviles. ¿Cuál sería la alternativa correcta? La D, se envolvían en una cama para permanecer inmóviles. Muy bien, correcto. La D. La D. Correcto. La letra Esa D. sería la respuesta correcta. Esa sería la respuesta correcta. Se envolvían en una capa y permanecían inmóviles. Diecisiete. Dice, ¿cuál es el tema del texto? A, la naturaleza divina de los Selknam, la historia de Kenos y sus acompañantes, el final de la vida terrenal y la partida al cielo, el origen de los Selknam y su relación con la muerte. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La D. Están todas podrían ser, ¿ah? Pero ¿cuál es la La más D. cercana? La Alguien La D. más dijo la cercana C, yo encuentro que es la letra D. la D. La Dice D, el origen de los con Selknam y su muerte. relación con la muerte. ¿Ya? Esa podría ser Sí. una. Alguien me dijo la C, el final de la vida terrenal y la partida al cielo. La D. También podría ser, también podría. La historia de Kenos y sus acompañantes. ¿Ya? Y la naturaleza divina de los Selknam. ¿Ya? Entonces, el final de la vida terrenal y la partida al cielo está
muy parecida al origen de los Selknam y su relación con la muerte. Pero fíjense que en el texto lo que más se habla es de Kenos, ¿no es cierto? Entonces sería la letra B. ¿No es cierto? Recuerden, en el texto lo que más se habla es sobre Kenos, que Kenos trajo a los Selknam a tal parte, que después Kenos sintió que ya envejecía, se tapó con una manta y se quedó quieto. Después los Selknam copiaban lo que había hecho Kenos, después Kenos revive, es decir, la letra B, la historia de Kenos y sus acompañantes, ¿ya? Y la letra B, toda la razón. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Después viene la letra, o perdón, la pregunta 18, ¿ya? Dice, ¿qué opina? Ah, perdón, esta la 18 también no se va a responder porque también es una pregunta de desarrollo, así que no se compliquen. Voy a avanzar un poquito el video para poder ver la pregunta que viene a continuación. Después viene la pregunta número 19. Dice, en la expresión, así quedó totalmente inerte, viviendo Una pregunta, un largo sueño, muerte. los textos esos que ¿Qué? quedan como vacíos, uno los puede Sí, llenar en el cuaderno igual. correcto. Sí, no hay problema con Ya, eso. ya, Dice, ya, ¿qué gracias. palabra reemplaza a inerte sin que la expresión pierda su sentido? Es decir, vamos a cambiar la palabra inerte por una de las alternativas, pero la expresión no puede perder su sentido. ¿Ya? ¿Cuál La puede B ser? inmóvil. A, la La B. inútil, B, Inmóvil. inmóvil, C, frustrado, D, comprimido. ¿Cuál creen La B, ustedes? inmóvil. Inmóvil, ¿no es cierto? Porque la La Sí, letra A, letra B, letra B, inmóvil. correcto. Muy bien, inmóvil. Porque inmóvil. la letra A Ella inmediatamente volvía, nos damos cuenta que la letra A no es la B. Porque la letra A no, la letra C frustrado tampoco, la letra D Tampoco, comprimido y tampoco. comprimido tampoco, ¿no es cierto? Porque comprimido quiere decir que quedaba apretado. De comprimir y apretar. Entonces la letra B era inmóvil. Ya, muy bien. Ahí tuvo buena esa respuesta. Vamos a avanzar otro poquito. Ya, después dice, observa el siguiente afiche y responda a las preguntas que aparecen a continuación. Dice, provoca envejecimientos, daños del enojo. Dice, vivir estresado o enojado eleva hasta 3000 veces los riesgos a la salud, ya que en esos estados emocionales el cuerpo eleva la producción de microenfermadores subcelulares. Entonces, en este afiche No, está es un bien. anuncio del afiche que indica que el enojo causa daño hacia la persona. ¿Ya? Entonces, ya leímos el anuncio o el afiche y seguimos mostrando. Y ahí nos damos cuenta que más adelante dice, el afiche te indica, por ejemplo, cambiar los hábitos, vivir con tranquilidad, llevar una dieta sana, hacer ejercicios, reírse Natural. mucho más, enamorarse. Dice principal consecuencia, dice envejecimiento 3000 veces más rápido de lo normal. La persona envejece mucho más rápido por ser una persona enojona. Y más abajito dice nota importante, los momentos de felicidad, la risa y en especial el enamoramiento producen más micro reparadores y micro rejuvenecedores que mejoran el nivel de vida del ser humano. ¿Ya? Eso aparece como nota muy importante. En el enamoramiento estamos mal. Bueno, esa es su opinión. Pero puede que ayude mucho. En algunos casos puede que ayude. Ahora, vamos con la 21. Este afiche. No veas que las personas no son Ahí. Dice, ¿cuál es el objetivo de este afiche?
Dice pregunta número 21. ¿Ya? La pregunta número 21 dice, ¿cuál es el objetivo de esta afiche? A. Indicar los efectos del envejecimiento. Lograr que las personas no se enojen. Promover los efectos nocivos del enojo. Mostrar por qué los ancianos se enojan más. La C. La A. La letra... Espérense. Ah, perdón. Ahí voy aquí. Ya, ahí. Me atrasé. Ahí. Espérense. Ya, ahí. Ya, indicar los efectos del envejecimiento, lograr que las personas no se enojen, promover los efectos nocivos del enojo, mostrar por qué los ancianos se enojan más. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La C, La A. profesor. La C. ¿Alguien dijo la A? Indicar los efectos del envejecimiento. No. La A inmediatamente no. Es promover los efectos nocivos del enojo. Muy bien. Porque recuerden que Sí, dice la que el letra enojo C. provoca que Promover uno... los efectos nocivos del enojo. Correcto, ¿cierto? Y también indica que si uno se enoja, inmediatamente la persona tiende a envejecer mucho más rápido. Muy Y que bien la la persona que compañera a lo ahí. mejor practica otro tipo, practica deporte, trata de reírse más, trata de vivir con una tranquilidad, en paz, y quizás enamorarse, eso hace que uno se demore mucho más en envejecer. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, cuando de repente alguien, no sé, pues, termina una relación muy larga y conoce a otra persona, inmediatamente como que la persona tiende a vestirse más joven, a salir, a lo que no hacía en muchos años. Y eso pasa porque ya hay una nueva intención, Se hay rejuvenece. otra persona, Se ¿no es cierto? Hay otro rejuvenece. incentivo, ¿no es cierto? Después dice, ¿cuál es la finalidad de las imágenes que aparecen en un círculo? ¿Ya? Ya, fíjense cuál es la finalidad de las imágenes que aparecen en un círculo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que inmediatamente yo tendría que haber ido al afiche y para ver qué es lo que aparece en un círculo o en el círculo. ¿Ya? Entonces, inmediatamente vamos a ir a ver qué es lo que dice, qué es lo que aparece en esas imágenes que aparece en un círculo. ¿Ya? Fíjense bien. Entonces, voy a irme para acá y si se dan Yo creo cuenta, que fíjense, ¿qué aparece en el círculo? Fíjense, aparece el corazón, el estómago, células, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que esto se empieza a activar. Dice, el corazón bombea sangre con mayor rapidez y le envía a los músculos del cuerpo por si hay que correr o defenderse. Se crean más plaquetas y se pone en marcha el sistema inmunológico por si hay alguna herida en el cuerpo. Se siente fatiga y hambre. Las células cargadas de los lípidos liberan grasa en el flujo sanguíneo. Las paredes de las arterias se deterioran y la grasa acumulada se transforma en colesterol malo. Entonces, todas esas cosas que aparecen en estos círculos originan que uno sea enojón, ¿ya? Que sea una persona muy enojona. Entonces, vamos a ir a la pregunta. Entonces, dice lo siguiente. Voy a avanzar. tiene que ser Ya, la dice, ¿cuál es la finalidad de los círculos? Indicar las consecuencias de la rabia, explicar los hábitos que se deben cambiar, ejemplificar cómo se pueden mejorar la calidad de vida, ilustrar los órganos que se ven afectados con el enojo. La D. La D. Correcto, la letra D. Porque La letra en el B. afiche muestran los órganos que se deterioran o se ven más afectados con el enojo. ¿Ya?
Entonces, la Sí, en la alternativa letra B. correcta, la La B. alternativa correcta sería la letra D. Estáis ¿Ya? comiendo. Entonces, eso es muy importante que nosotros sepamos. Sí. ¿Ya? Después, sigamos. Te comiste el dulce al loco. Perdón, me salté acá a la letra 23. Fíjense, acá se va a los círculos que estaban. Dice, espérense. Voy a dejarlo ahí para que no atrasarme, que si trato de apurarme, me salto la pregunta. ¿Ya? Ahí estamos mostrando otra vez, ¿ya? Las consecuencias son con 3000 veces superior. Entonces, ahí voy a la 23. Dice, si usted se enoja por mucho tiempo, ¿qué efectos podría observar en su cuerpo? Aumento de peso, reducción del colesterol. Cuando hablo de reducción es bajar el colesterol, envejecimiento prematuro, disminución de la presión arterial. Dice, Si lo guiamos en el texto, se sería la enoja letra. por mucho tiempo. ¿Qué podría pasar? La C. Si lo guiamos en La el C. texto, sería la letra C. Muy bien. La letra C. Muy bien. Esa sería la pregunta o la respuesta correcta, ¿no es cierto? Esa es la respuesta correcta porque nosotros nos damos cuenta que inmediatamente nosotros vamos a envejecer mucho más rápido, ¿ya? Mucho más rápido si nos enojamos. Entonces, no tenemos que enojarnos tantos, o si no, nos vamos a envejecer mucho. Después dice la pregunta número 24, dice, Entonces, ¿cuándo el colesterol, Cuando la dice la 24, cuando el colesterol se transforma en colesterol malo? Profesor, disculpe, ¿la 23 cuál era? La letra D es la C, envejecimiento prematuro. Uno envejece más rápido, ¿ya? Y la 24 sería, dice, cuando el colesterol se transforma en colesterol malo. A, cuando se come en exceso, cuando la grasa se acumula, cuando se crean más plaquetas, cuando la grasa pasa al flujo sanguíneo. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? La B. La B, cuando la grasa se acumula. Sí. Correcto. Cuando la grasa se acumula, La grasa eso El se número acumula. 24 sería la letra B. B, correcto. Cuando la grasa se acumula, se transforma en colesterol malo. ¿Ya? Esa sería la respuesta correcta, ¿verdad? La respuesta de la 24 es la letra B. ¿Ya? Después dice, comparte, usted que enamorarse disminuye los efectos negativos del enojo, marque con una X. Bueno, si nos guiamos... Depende del amor, guiamos, pues. Si es un amor lindo, puro, correcto. obviamente que no te debe enojarte, pues si es un amor fome, amargado, Pero si enojarte todo el nos rato, pues. guiamos solamente con lo que dice el texto, Obviamente que la X, pues ¿no es sí, cierto? Sería, comparte usted que enamorarse disminuye los efectos negativos, tendríamos que poner la X en la letra sí, en la donde dice sí, ¿no es cierto? Solamente por lo que dice el texto, ¿ya? Solamente por lo que dice el texto, ¿ya? Aquí no me está pidiendo una opinión personal, Sí, ¿ya? por lo que dice el texto sería así. Correcto, porque si me pidiera una opinión personal, todos Yo tenemos diría que no. diferentes opiniones. Entonces, el profesor que revisa la prueba tendría que poner tanto sí como no, tendría que poner las respuestas buenas, ¿no es cierto? Entonces, hay que Sí, guiarse pero aquí tenemos que solamente, guiarlo por el texto. muy bien, solamente se puede guiar uno por el texto, correcto. Después dice fundamente y escriba su respuesta a continuación. Eso ya sabemos que no hay que hacerlo porque sabemos que todas las preguntas y respuestas son con alternativas, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que la respuesta
donde dice fundamenta y escriba su respuesta a continuación, eso no lo hagan porque, bueno, lo pueden hacer si lo quieren llenar cuando tengan el video, ¿ya? Pero en una prueba no va a aparecer este tipo de preguntas, ¿ya? Ya, ahora, esta es la última pregunta, pero a lo que yo quiero llegar es lo siguiente. ¿Qué texto para ustedes fue el más complicado? El del soldado. El primero. El No. primero. El maquillaje, no, sí. El soldado el primero. El primero para saber cuál era el acompañante, que era el perro. Y eso fue lo más Ah, ya. difícil adivinar del pan, todo el tema. El Ya, pichincho. muy bien. Ese era un texto complicado, ¿no es cierto? Sí. Y si tuviéramos que poner cuál fue el texto más fácil, que costó menos. La coja. El del De la maquillaje. paloma. Ya, la Sí. coja. Correcto. Creo. ¿Pero a alguien le pareció otro texto fácil? ¿O todos concuerdan con que el de la coja, de la paloma? Por aquí. Y la coja por ahí. ¿No es cierto? Bueno, la Era paloma, fácil. Yo digo que el del maquillaje. El del maquillaje. El el maquillaje, maquillaje. ¿no es cierto? También Sí. era fácil. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son diferentes tipos de textos que han analizado. No siempre va a ser una historia, una leyenda o una historia de animalitos que hablan, una cosa como una fábula, ¿me entienden? No, No. puede que les toque un texto muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos textos complicados ustedes deben inmediatamente dejar las preguntas más difíciles al último, ¿ya? No pierdan tiempo en responder tanto, a lo mejor ya, pucha, voy a responder esta, o me demoro 10 minutos en una pura respuesta. Lo otro que yo les aconsejo, si ustedes se dieron cuenta, yo no me apuré a leer, ¿ya? No. No traté de leer lo más rápido posible. Muchas veces la gente los textos los lee muy rápido, como por ejemplo para leerlo rápido y terminar, ¿ya? Y muchas veces no comprendo ni la mitad del texto porque lo leí súper rápido. Por ejemplo, ese Oiga, es una el error que consulta. cometen muchos niños en la enseñanza básica y media, que les hacen Una leer un consulta. libro y ellos, espérense, y ellos cumplen, leen el libro y ellos dicen, cumplí, Puta, se me leí ya olvidó todo el conversar con libro, tu papi, pero no lo de entienden. la leña. Dígame, don... ¿Quién me estaba haciendo la pregunta? Yo que le quería Ya, hacer una pregunta. dígame. Todos los días todos los días hay que conectarse. Es que yo hoy No. día recién hoy día ya me empecé a conectar. Ya, mire. Lo que pasa que, bueno, generalmente los que se conectan en línea son gente que a lo mejor no es de Rancagua, muy poca es de Rancagua, y que ustedes Ya. no pueden asistir a las clases presenciales los días sábados, ¿ya? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que en las clases presenciales no iba casi nadie, iba muy Ya. poca gente. Entonces, por eso que, por ejemplo, yo que hago lenguaje e historia, Por eso yo en quería vez de saber los una días vez a la que. semana, en vez de una vez a la semana, voy a hacer 2 veces a la semana. Ya. ¿Qué días La son? profesora que hace matemática y hace ciencias naturales en básica, en vez de conectarse una vez a la semana, se va a conectar 2 veces a la semana. Ya. ¿Ya? Por eso Entonces, yo quería saber significa qué que, días por son. ejemplo, si ustedes se conectan a las 4 clases, se tendrían que conectar 4 días en la semana. Ya. Va a ser a la misma hora, de De 8 a 8 a 9 y 9 y media. media. Correcto. Con la única diferencia que, por ejemplo, si la profesora de matemáticas se conecta el día lunes, yo no me puedo conectar el día lunes. Se va a Ya. conectar ella. Si ella se conecta el martes en ciencias naturales, yo me tendría que a lo mejor conectar el día miércoles y el día viernes. Un ejemplo. Nunca me voy a poder conectar después de ella o el mismo día, porque ustedes estarían Ya. perdiendo una clase. Ya. Lo mismo va a ocurrir con los que están en enseñanza media.
Como Ah, ellos pero- tienen más asignaturas, a lo mejor ellos se van a tener que conectar más de una vez en el día. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? Pero esos son los de enseñanza media. Para nosotros, como somos básicas, es más fácil, porque solamente Sí. son 4 asignaturas. Los de la Sí. media tienen más, tienen como 6, parece. 6 Profesor. asignaturas. Lo más seguro es que ellos se tengan que conectar todos los días, a lo mejor. Ya. Profesor, Dígame. profesor, una consulta. El otro día la profesora dijo que íbamos a tener reforzamiento los sábados. Sí. Claro, pero el reforzamiento va a ser online. Pero parece que puede que sea en la semana, no el día sábado. El sábado. Ah, ya. Ese reforzamiento es para todos. Para Sí. todos. Para todos. Porque como va a ser online, usted se puede conectar las veces que quiera. Sí. ¿Entiende? Si usted se quiere conectar el lunes, se conecta el lunes a matemáticas. Supongamos que el día sábado es ciencias naturales, el sábado en ciencias naturales online. Supongamos que si fuera el miércoles en historia o lenguaje el miércoles se conecta. Y si fuera el viernes historia, el viernes se conecta a historia. Ya. ¿Ya? Con la única diferencia que va a ser igual, a la de 8 a 9:30. ¿Ya? Ah, ya. Muchas gracias. Entonces, no se compliquen en eso. Es decir, ustedes van a tener más clases en la semana solamente. ¿Ya? Y ahí se van a poder conectar las veces que quieran. En cambio, el día sábado, muchos de ustedes que están online no podían asistir a las clases presenciales. ¿Ya? Entonces ahora se va a evitar eso. Ahora, otra cosa, los horarios se están haciendo recién hoy día. Entonces, ¿qué significa? Que a ustedes se les va a informar quizás mañana, jueves o el viernes. ¿Ya? Ya. Entonces, igual se les va a informar con anticipación, así que no se vayan a poner nerviosos, que no se comunican conmigo, no se preocupen. Ahora, supongamos que el día viernes no se pueden conectar o el día sábado no se pueden conectar, recuerden que ustedes se van al canal de YouTube del colegio y ustedes pueden descargar o pueden ver ahí mismo la clase que no pudieron asistir. ¿Ya? Así que igual no se van a perder ninguna clase. ¿Ya? Por ejemplo, esta clase que yo estoy grabando hoy día, ya mañana va a aparecer en YouTube y ustedes la van a ver las veces que quieran. Hasta la No, pueden descargar y guardarla en su computador y verla tranquilamente. Aparece automáticamente. Correcto. Ah, Entonces, ya. ¿qué Eso es bueno significa? igual para Que mañana, como Ya sé. repasarlo en el día para lo que no alcancé a notar. Usted correcto. termina Y lo otro es que usted va a poder, por ejemplo, retroceder el video, retroceder toda la clase al momento que usted quiera. Y le va a poder poner pause y va a poder anotar lo que le faltó y las veces que quiera. Entonces, eso es lo bueno de que uno está grabando constantemente la clase. Porque, por ejemplo, hoy día, imaginémonos que hoy día hay 20 personas conectadas, pero 15 personas no pudieron conectarse. Esas personas se pueden ir al canal de YouTube y van a poder tranquilamente ver la clase grabada. ¿Ya? Si a ustedes les quedó alguna duda, también se van al canal de YouTube, por ejemplo, y se van a poder conectar y van a poder ver la misma clase que estamos en este momento en vivo, una cosa así. ¿Ya? Así que no se compliquen porque ustedes van a poder ver la clase y van a poder estudiar tranquilamente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sale muy bien. Recuerden, díganme nomás si yo estoy para ayudarlo a usted acá, así que si hay alguien que, por ejemplo, me quiera preguntar algo, pregúnteme. Por ejemplo, en este momento conmigo hay 17 personas conectadas, es decir, hay 16 alumnos. Puede que de esos 16 a lo mejor debieran de haber sido 30. Faltaron 14. Esos 14 van a poder ingresar al canal de YouTube, ¿no? Tranquilamente y van a poder ver la clase de hoy día, tranquila. Si ustedes quieren verla de nuevo, van al canal de YouTube y la van a poder ver de nuevo. Más tranquilo, no tan rápido, una cosa así. ¿Ya? Porque nosotros igual estamos contra el tiempo. Sabemos que es 1 hora y media. ¿Ya? Es decir, ustedes la pueden ver en cualquier momento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, ni una, profesor. Ya, ok. Compañeros, Entonces, acá presente. No. No, ni uno. descansen,
traten de abrigarse mucho, que hace mucho frío, y yo o el coordinador les va a informar si el viernes hay clase o no. Me preguntaron a mí si yo podía hacer la clase de historia el viernes, yo le dije que sí, de 8 a 9:30. Pero el coordinador es el que va a entregarle a ustedes el horario, ¿ya? Así que lo Eso más lo seguro manda a es que lo avisar por entregue WhatsApp. mañana. ¿Perdón? Eso lo manda a avisar por WhatsApp. Yo pienso que sí. Lo va a Ya. entregar a cada uno de ustedes por WhatsApp, ¿ya? Ah, ya, Entonces, ya, ¿qué ya. significa? Que todos van a tener la información, ¿ya? Si es el viernes, yo me voy a conectar el viernes, como les digo, a las 8 de la noche, y el tema a tratar el día viernes en historia, vamos a continuar. La semana pasada vimos las causas de la independencia de Chile, causas internas y externas, ¿ya? Y el viernes tengo que ver qué es lo que voy a pasar, ¿ya? Ya, profe. Ok. Que estén bien, buenas noches, descansen, Buenas noches. y que mañana Vamos a tengan un seguir viendo el día, partido. sí, y que, no sé, pues que gane el Colo. Ya, sí, que Descansen, ganen mejor. sí. Vale, profe. Chao, chao, Buenas noches, chao, profe. Buenas chao, noches, profe. chao, Chao. chao, chao.